nombre es Juan Manuel de Simone, para los que aún no me conocen. En este caso vamos a hacer una comparación entre el motor de la Royal Enfield 650, sea el de la Continental GT o el de la Interceptor, que es el mismo motor. Lo vamos a comparar con el motor de la Leonchino 500 como para tener más o menos un concepto de qué se trata este motor y de paso también el de la Leonchino 500. La realidad es que el motor de la Interceptor 650 es un motor que es una moto en general que lo que ha buscado es no solo aparentar ser una moto de la vieja escuela lo más fiel posible a lo que eran las motos de esa época, sino que también buscaron que la conducción y la sensación de manejo sea muy similar. Obviamente, este motor no es un motor que utilizaron los planos de la moto vieja y con eso hicieron el motor nuevo, no. Es un motor desarrollado totalmente nuevo, pero que tiene características de las motos de aquellas épocas. Igualmente, este es un motor que tiene inyección electrónica, obviamente ya no utilizan carburador, tiene 4 válvulas en su cilindro, aunque es árbol de leva simple a la cabeza, igualmente ya no son varilleros, ni utilizan 2 válvulas, utiliza 4. De hecho, Moto Guzzi sigue utilizando 2 válvulas y motor varillero, pero en este caso ya se ha dejado eso, que realmente es algo que está quedando un poco obsoleto y ya casi no se usa. Por otro lado, ha incorporado el embrague antirrebote. El embrague antirrebote, vamos a explicarlo brevemente. Nosotros la intención de este canal es no solo contarte lo que es cada una de las motos, sino explicarte los puntos específicos para que vayas entendiendo de qué se trata. Porque muchas veces hay gente que por ahí lee embrague antirrebote y no sabe qué es, y entonces embrague antirrebote y nunca puede entender de qué se trata. El embrague antirrebote es un sistema muy simple. Lo que hace es, cuando hay motores que tienen mucha retención. Retención es cuando uno va andando, segunda, tercera, cuarta, suelta el acelerador sin apretar el embrague, lógicamente, y siente que es como si te tiraran de atrás. Bueno, los motores que tienen mucha retención generan mucho de eso, mucha fuerza para frenar el avance. Bien, en esos casos se hace un poco peligroso cuando uno viene frenando y hace un rebaje, porque al tener mucha retención puede hacer que se bloquee la rueda trasera. Entonces lo que se busca, igual no necesariamente los motores que tengan mucha retención, ¿no? Si uno es muy bruto, viene en quinta a una alta velocidad y mete cuarta cuando el motor se va a disparar a mucho más arriba del régimen del corte, el embrague antirrebote hace un poquito de fusible, evitando que el motor se enrosque demasiado y se destruya, ¿no? Es algo muy sencillo, no hace ni más ni menos que hacer que patine el embrague. El embrague, cuando acopla en un sentido, en el sentido de giro de avance, acopla perfecto. Tiene como si fuese unas cuñas, que lo que hace es, cuando se genera la energía en el sentido inverso, o sea, cuando uno suelta el acelerador, que la moto la rueda trasera en vez de empujar, sino que retiene, lo que hace, tiene unas cuñas que lo que hacen es separar un cachito el embrague, muy poquito. Entonces, si se genera mucha retención, va a patinar el embrague. Si uno viene en quinta y mete segunda, el embrague va a patinar para evitar que se destruya el motor, para evitar que se bloquee la rueda trasera y que podamos tener algún accidente, obviamente no deseado. Bien, Royal Enfield tiene este sistema. Realmente para este tipo de motos es una altísima novedad. Actualmente son pocas las motos que lo tienen. Entonces, que lo tenga Royal Enfield realmente lo vamos a destacar porque es algo muy novedoso. Otra de las cosas que tiene, que esto a mí me gusta mucho, es el cigüeñal a 270 grados. ¿Y esto qué significa? Esto lo vamos a explicar también. Esto es lo que le da ese sonido de motor en B. Si uno escucha una Harley Davidson, se escucha que hace prap, ¿no? Si uno escucha, es 2 cilindros en B. Si uno escucha una Benelli 500, el motor es súper parejo, súper sintonizado el sonido. Y los motores de 2 cilindros en paralelo, estos son motores de 2 cilindros en paralelo y suenan totalmente diferentes. Los 2 cilindros en paralelo, como una Ninja 400, 300, 250, lo que hace es
se escucha un sonido que es distinto al prap, 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 y es distinto al bu, 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 bu. Son así los sonidos. Benelli, pu, 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 pu. La Ninja, para, y el Royal Enfield es prap, 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 prap. Es muy diferente. ¿Y por qué pasa esto? Porque Benelli lo que hace es, los dos pistones van juntos. Cuando uno está haciendo explosión, o sea, cuando llegan arriba los dos, uno está en compresión, o sea, se genera una explosión, y si no, el otro hace una explosión. Entonces es parejo, es súper parejo, el ritmo es parejo, totalmente parejo. Bien, en el caso de las Ninja, de 2 cilindros, ¿no? Uno va y el otro viene, un pistón va, el otro viene. Esto es gracias al calado del cigüeñal, ¿no? En el caso de Benelli, los dos muñones están arriba, entonces hacen esto. En el caso de la Ninja, uno está arriba y el otro está abajo, entonces hacen esto, por eso un pistón sube y el otro baja. Y en el caso de Royal Enfield, hacen en vez de tener uno arriba y uno abajo, se gira. El eje sigue estando acá, entonces se gira a 270 grados, o a 90 si lo ves del otro lado, y hacen este movimiento. Entonces lo que hace es que los pistones se vayan acompañando, hagan esto. Cuando uno está arriba, el otro está casi arriba. La diferencia es que este hace la explosión y este hace la explosión casi inmediatamente. Entonces eso logra una virtud con respecto al torque, que ahora la vamos a explicar. Este sistema es al que se le llama también, al que Yamaha le llama crossplane. La Yamaha MT-07, por ejemplo, tiene el sistema crossplane, es de 2 cilindros y es el mismo sonido que la Royal Enfield Interceptor. Es el mismo sonido o el mismo sonido que una Harley Davidson. Obviamente, Harley Davidson, una 1200 revoluciona mucho menos porque carrera más larga, la MT-07 revoluciona más, pero el sonido es el mismo. Lógicamente la MT-07 va a lograr un sonido mucho más agudo porque la frecuencia la va a poder aumentar muchísimo más. Pero el sonido es exactamente igual. Bien, entonces a eso vamos también, que Royal Enfield con este tipo de cigüeñal logra que esta moto haga el sonido de las motos de antes, el sonido de las motos en B, el sonido de las custom, de las chopper. En el caso del Leonchino es un motor moderno, es un motor de 4 válvulas por cilindro, es de 2 cilindros también, en paralelo, no es en B, no tiene el cigüeñal girado a 270 grados, tiene doble árbol de leva a la cabeza en vez de tener uno, que la ventaja de eso, aparte de que el árbol de leva actúa sobre los botadores de la válvula, o sea, directamente sobre la válvula y no tiene balancines, hay menos rozamiento, hay menos desgaste y lo fundamental, hay menos pérdida de energía también, y lo fundamental es que cuando tenemos doble árbol de leva podemos meter la bujía justo en el medio para que entre en la cámara de combustión justo en el centro, que es en donde mejor se va a generar el encendido de la mezcla en el momento de la explosión. En el caso de la Royal Enfield tiene que ir de manera lateral. La virtud de que esté de manera lateral es que es más fácil de sacar. Uno no necesita sacar el tanque de combustible normalmente cuando tiene la bujía de manera lateral. En el caso del Leonchino está justo en el medio con una bobina tipo lápiz y hay que sacar sí o sí el tanque de combustible para poder acceder a la bujía. Es más incómodo, pero es más eficiente en cuanto a la combustión. Así que bueno, básicamente esas son las diferencias que encontramos entre una moto y otra. Y la otra cosa es que los motores de antes eran todos refrigerados por aire. ¿Y por qué eran refrigerados por aire? Porque no existía las ciudades, no existían los circuitos super trabados, las ciudades de cemento super calientes, donde uno va en primera, segunda, primera, mueve 2 metros y así todo el tiempo. Ahora estas motos se van a exponer a eso. Pero como antes no pasaba eso, era mucho más fácil de que la moto disipe la temperatura. En el caso de la Leonchino utiliza refrigeración líquida. ¿Y cuál es la ventaja de la refrigeración líquida? En el caso de la Royal Enfield es refrigerado por aire
y tiene un radiador de aceite, pero no funciona igual que por líquido. No es, bueno, circula aceite en este y en este es líquido, es lo mismo, nada más que cambia lo que tiene adentro. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el que circula agua tiene canales en el cilindro que refrigeran el cilindro por agua. En el caso de la Royal Enfield no, tiene aletas para disipar la temperatura por aire. Y la gran ventaja del refrigerado por agua es que tiene el termostato, que el termostato le permite que el motor logre la temperatura óptima, ideal, más rápido, porque se mantiene cerrado hasta que logra la temperatura, empieza a abrir para que empiece a circular aire más fría, agua más fría, de a poco, hasta que el agua ya se calentó toda a los 90 y pico de grados, más o menos, que es el régimen en el que trabaja esta moto. Y ahí prende el electroventilador para que enfríe el agua, entonces la moto se mantiene todo el tiempo a 90-95 grados, 90-95. En el caso de la Royal Enfield no, porque no hay termostato, no hay electroventilador. Y uno puede decir, bueno, pero si la moto viene así, la moto va a andar bien. La moto viene así, la moto va a andar bien, eso no hay ningún tipo de duda. Pero tiene sus desventajas. Y su desventaja no es que va a explotar en 1000 pedazos, ni nada por el estilo. La desventaja es que el motor va a trabajar en momentos súper calientes, a un régimen mucho más alto del que debería, lo que también va a afectar a la lubricación, porque el aceite a una temperatura demasiado alta pierde propiedades de lubricación. En momentos va a trabajar muy frío, y el problema de que trabaje en momentos muy fríos y muy calientes es que los materiales se dilatan y se contraen. Y no todo se dilata y se contrae de manera totalmente hermanada. El pistón y el cilindro trabajan con contracciones y dilataciones diferentes. Es imposible equiparar perfectamente cómo va a dilatarse una pieza o la otra. Entonces el problema es que por momentos va a haber un roce, una fricción mucho mayor. ¿Y por qué? Porque pongámosle que el pistón se dilata más, el cilindro menos, en un momento. O sea, pasa eso, el pistón se dilata más, el cilindro menos, los aros se dilatan más, el cilindro menos, entonces hay más roce. Lo que va a producir es que se asiente o que se desgaste con ese tipo de roce en el momento que está a esa temperatura. Y cuando se enfría, se va a separar. El problema es que si ya se asentó en el momento de mayor roce, que es cuando está más caliente o más frío, dependiendo, ¿viste?, en qué momento el pistón es más grande que el cilindro, entre comillas, ¿no? El problema es que cuando esté en el otro extremo, o más frío o más caliente, va a empezar a consumir aceite porque va a haber una holgura más grande entre los aros y el cilindro. Entonces pasa que las motos refrigeradas por aire tienen mayor desgaste y consumen aceite más prematuramente. ¿Se va a romper el motor? No. El motor va a durar... ¿El motor del avión chino va a durar el triple de kilómetros? No. ¿Va a durar un poco más? Sí. Si el de la Royal Enfield tuviese refrigeración por líquido, ¿duraría más? Sí, lógicamente. Ahora, la virtud que tiene la Royal Enfield es que tiene inyección electrónica. El problema de los motores con carburadores refrigerados por aire es que cuando el motor está frío, uno necesita cerrar, para que sea más óptimo el rendimiento, uno necesita cerrar la entrada de aire para obligar a que entre más nafta. Cuando el motor está frío, consume más nafta. Por eso es que uno tiene el cebador. Cuando está frío, uno tiene que poner el cebador porque el carburador, como no es un sistema adaptativo como la inyección, adaptativo porque la inyección tiene una sonda lambda en el caño de escape que lo que hace es leer la combustión, el coeficiente de combustión, y dice listo, necesito más nafta o necesito menos. La cantidad de aire que entra es siempre la misma. No necesita cerrarla como en el caso del cebador. En el caso de que tenga carburador, uno cierra, bueno, entra más nafta, bien. Cuando más o menos se calenta uno lo suelta, sale medio fallando. Cuando encuentra la temperatura ideal anda bien. Cuando se calienta, queda un poco rico de combustible. Cuando se enfría, queda un poco pobre de combustible, y así andábamos. Cuando tenían refrigeración por líquido e inyección, eso ya no pasaba. Bien, en este caso tenemos aire e inyección, o sea, el motor no va a fallar, pero va a tener esa diferencia. Bien, con respecto a la potencia y al torque, gracias al sistema del cigüeñal,
lo que hace es como el pistón hace una explosión y casi inmediatamente hace el otro, se parece más a un monocilíndrico, pues se genera el Big Bang, que se llama. En el pico de torque pasa esto, hay un pico de torque en la Benelli, baja, otro pico de torque, baja. En el caso están tan juntas las explosiones que hay un pico de torque y antes que baje todo tiene el otro envión que genera un pico de torque que queda por encima del primero. Después tiene escape, vuelve otra vez abajo. Entonces los motores estos tienen tendencia a tener más torque que los motores que tienen el sistema como el de Benelli. Si nosotros vamos a las especificaciones, encontramos que Benelli tiene 47.6 caballos, igual que Royal Enfield, aunque Benelli a un régimen un poco superior, y eso también está dado por ser un motor de menor cilindrada, hay menos masas, la carrera es igual, la carrera es exactamente igual. En proporción la carrera del Royal Enfield es más corta, pero es la misma carrera porque tiene más cilindrada. Eso es una característica que hace que tengan menos potencia, ¿no? Y en el caso del torque, el Royal Enfield tiene un 15% más de torque, o sea, mantiene la potencia, pero Royal Enfield tiene un 15% más de torque. Y tiene la virtud que lo consigue mucho más abajo, a 2000 revoluciones ya está al 80% del torque. Entonces en la Royal Enfield vamos a notar que es un motor muy lleno a bajas vueltas, lo que hace que uno pueda ir en quinta 40 km por hora, acelera y la moto empuja. El motor del Leoncino es un motor cuadrado, de carrera bastante larga, tiene muy buen torque, igualmente no es como el de la TNT 300 que tiene muy buena potencia pero muy poquito torque porque tiene una carrera muy cortita. Eso, si quieren interiorizarse un poco con la carrera corta y la carrera larga, nosotros en muchos videos donde hay diferencia sustancial de carrera explicamos lo que es el tema de la carrera. Así que bueno, de esta manera concluimos un poquito de lo que se trata el motor Leoncino 500 de la Royal Enfield. Así que de esta manera cerramos este informe y nos vemos en el próximo video.